Amigas y amigos del portal Citerior, nuevamente y bienvenidos a nuestra plataforma digital, en la cual estamos pasando revista a temas de interés general, y que concitan la atención de muchas personas. En esta oportunidad estamos grabando el día 17 de diciembre, les digo, a 2 días de un proceso electoral importante en Chile, para nuestros amigos que nos están escuchando desde extranjeros, sobre todo. Elección presidencial que ha estado envuelta en polémica, en discusión, y que mantiene muy en alerta a la opinión pública. Y el mérito entonces de esta reunión que vamos a sostener hoy con un destacado personero del ámbito académico y de la política en general, nos referimos a Emilio Oñate Vera. Él es un abogado, ha estado ya una vez con nosotros, es un abogado, es el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y vamos a conversar con él algunos temas de interés. Emilio, nuevamente muy bienvenido a la audiencia de Portal Citerior. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Paulino. Bueno, un saludo para todos quienes nos están siguiendo, ¿no? Yo soy de los que sigue permanentemente las redes, la página web del Portal Citerior. Me parece un espacio muy interesante en atención a las temáticas y a los distintos temas que se abordan, así que muy agradecido de la invitación que nuevamente me haces tú y me hace Portal Citerior en general, ¿no? Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, el tema, tal como lo dije anteriormente, es más bien técnico, diría yo, porque tiene que ver con la especialidad de nuestro invitado. Vamos a hablar de temas constitucionales, que es la ley orgánica que rige la convivencia en un país, la Constitución. Como nuestros auditores, telespectadores saben, hay un proceso constitucional en Chile, y por vez primera en su historia republicana se han elegido los convencionales, en un proceso bastante, como les digo, inédito, y están discutiendo ya hace un tiempo los aspectos fundamentales de la Carta Magna que va a tener Chile a partir del próximo año. Y en ese marco se produce esta elección, ¿no? Entonces eso hace que se confundan un poco las cosas, pero efectivamente, independiente de lo que ocurra, o sea, independiente de quién gane, lo que vamos a tratar hoy con el profesor Oñate tiene que ver más bien con lo que se puede prever desde el punto de vista constitucional. Y la primera inquietud de Emilio, en este sentido, es respecto de algo que nos parece de mucha importancia, que es el régimen político. Hay muchos temas, todos son importantes: derechos humanos, qué sé yo, la organización social, cómo se va a estructurar el Estado en relación a la economía, etcétera. Pero esto del régimen político parece que interesa mucho a mucha gente, digamos. Al parecer la dicotomía, Emilio, es el régimen unicameral o bicameral, es decir, mantener lo actual o ir a una asamblea nacional. De acuerdo con los antecedentes que tenemos, hay cierta tendencia en los convencionales a inclinarse por mantener el sistema. Pero me gustaría que usted ahondara más, Emilio, en este tema. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista constitucional? Sí, a ver, Paulino, la verdad es que cuando uno habla de régimen político, o más precisamente de régimen de gobierno, a lo que se está refiriendo es a, bueno, ¿quién administra o quién gestiona el poder para los efectos de el diseño, la formulación, la implementación de políticas públicas a través de proyectos de ley o a través de actuaciones de la administración del Estado, decretos? Y ahí básicamente la experiencia comparada muestra distintos regímenes de gobierno o regímenes políticos: el régimen presidencialista o presidencial, el semipresidencialismo, el régimen parlamentario.
generalmente estos regímenes de gobierno también van acompañados de, ¿cómo se llama?, la configuración de los órganos que realizan la función legislativa, el Congreso Nacional, el Parlamento. Y esa instancia puede tener, como tú bien señalas, ¿no?, dos formas, unicameral o bicameral. Chile, desde la Constitución de 1833, la famosa Constitución de Mariano Egaña y también de José Manuel Gandarilla, ¿no?, un distinguido e ilustre personaje que yo diría tiene una particular significación para el mundo laico, son los precursores de la Constitución de 1833 que instaura en Chile un régimen presidencialista. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República concentra muchas facultades o atribuciones y ese régimen presidencialista va acompañado, principalmente desde la Constitución de 1925, de un Congreso bicameral, que tiene un Senado y una Cámara de Diputados. Yo creo que van a haber cambios en el régimen de gobierno. ¿En qué sentido? Creo que si no se avanza a un régimen semipresidencial, se va a avanzar hacia un régimen presidencial atenuado, donde el presidente de la República no concentre la cantidad de facultades o atribuciones que hoy día concentra. Esto pasa porque el presidente de la República actualmente en Chile, según la Constitución que aún está vigente, no es solo jefe de gobierno, es también jefe de Estado y es también el jefe de la administración del Estado. O sea, concentra todos los poderes. Y incluso el presidente de la República en nuestro actual sistema también es colegislador, porque hay muchos proyectos de ley que solo pueden tener su origen o su impulso en el Ejecutivo, en el presidente de la República. Y yo creo que en la discusión constitucional, en lo que uno conversa con los convencionales constituyentes, lo que uno ve de las discusiones que actualmente se están dando en el seno de la convención, que yo creo que o avanzamos a un semipresidencialismo o a lo menos tenemos un presidencialismo más atenuado, que yo creo que es lo segundo lo que va a ocurrir. Y esto va a significar entonces que hayan atribuciones que hoy día tiene el presidente de la República que estén más distribuidas entre los otros poderes del Estado. Y respecto de la configuración del Congreso, yo soy muy partidario de mantener el sistema, el régimen bicameral, ¿no? Creo que sería un error el reducir al unicameralismo el Congreso chileno. Creo que el Congreso chileno tiene una cámara que es una cámara eminentemente política, como es la Cámara de Diputados, y deberíamos avanzar a un Senado, ¿no?, que yo diría de realizar dos cosas que son súper importantes en un sistema democrático. Se conformara más bien como una cámara revisora, ¿no?, que permitiría perfeccionar los proyectos de ley que se discuten a nivel de Cámara de Diputados o Primera Cámara, y además sea una instancia, el Senado, que contribuya más fuertemente a la designación de autoridades que requieren una forma de designación mixta, donde no solo designe el Ejecutivo o el presidente de la República, precisamente para atenuar sus facultades o atribuciones, sino que también en esa designación intervenga el Senado. Que hoy día ocurre, por ejemplo, con el Contralor General de la República, que es designado por el presidente de la República previa aprobación de las 3/5 de los senadores en ejercicio, o es lo que pasa con los consejeros del Banco Central, son designados por el presidente de la República, pero tienen que contar con la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, o es lo que pasa, por ejemplo, con los integrantes del Consejo para la Transparencia, que también requieren, además de la designación del presidente de la República, el respaldo del Senado. A mí me parece que esa función del Senado debiera fortalecerse. Entonces, yo creo que... Pero Emilio, perdóname, lo interrumpo, Emilio, pero ¿no le parece a usted excesivo que haya una Cámara alta, digamos, un Senado que tiene 8 años de duración, Sí, 8 años, y que supone que sus miembros tienen una versación, al menos jurídica, superior a de sus colegas de la Cámara de Diputados, que no se da en los hechos? claro, que no siempre es ¿Cuál es su así, apreciación? Paulina. ¿Cómo, Es que, cómo es? Esa claro, es una paradoja, ¿no? claro, es que yo creo que son dos cosas distintas, Paulino. Yo creo que una cosa es, yo creo que en el régimen, mire,
sobre todo el Senado, en un contexto político social convulsionado, es, creo yo, un catalizador de las iniciativas legislativas y del conflicto político-social que naturalmente se va a dar en la Cámara de Diputados, porque es una Cámara política por excelencia. Yo creo que el Senado tiene que jugar un rol moligerador de aquello, ¿no? Pero ¿por qué en 8 años? Y bueno, La duración. eso sí puede ser revisable. Eso sí puede. Ahora, eso tiene cierta, eso como todo en esto, Paulino, tiene cosas buenas y cosas malas. Piense usted que cuando usted tiene un Senado que se elige por partes cada 8 años, porque no se eligen todos simultáneamente cada 8 años, sino que es una designación, es una elección mixta, ¿no? Van primero las regiones, las circunscripciones pares, después van las circunscripciones impares. ¿Y eso qué permite, creo yo? Permite que hayan legisladores, hayan senadores que no necesariamente estén actuando en la coyuntura electoral, que sí van a tener, bajo la cual sí actúan quienes están en el proceso electoral in situ, ¿no? En ese periodo. Y yo creo que eso es positivo. Claro, alguien podrá decir, mire, en realidad, ¿por qué no gastamos tanta plata en los senadores y en los diputados? Tengamos una sola cámara y, ¿cómo se llama? Reduzcamos el gasto público. Pero yo creo que instituciones como el Senado, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, ¿quién resuelve? El Senado resuelve las contiendas de competencia que se producen en el sistema chileno. O sea, si hay una contienda de competencia, por ejemplo, entre la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, ¿quién resuelve esas contiendas de competencia si sacamos el Senado? Hoy día esas contiendas de la competencia son resueltas por el Senado. Y creo que van a jugar y creo que el Senado entonces juega un rol importante en el diseño institucional. Sobre todo, si es que, como se está planteando por parte de algunos convencionales constituyentes, se elimina el Tribunal Constitucional, que también surge en sus inicios como una instancia para resolver contiendas de competencia. Pero si no vamos a tener Tribunal Constitucional, ¿no? Porque lo que uno al menos ve o se entera es que aparentemente esa instancia jurisdiccional no estaría considerada en el nuevo texto constitucional, lo que no quiere decir que no haya jurisdicción constitucional, Paulino. Eso es súper importante decirlo. O sea, si no hay tribunal constitucional, no es que los conflictos constitucionales no se resuelvan por algún tribunal, porque hasta antes de la reforma del 2005 habían conflictos constitucionales y eso se resolvían antes de la reforma del Lago en la Corte Suprema. Y por lo tanto, lo que se está planteando por algunos convencionales constituyentes es, si no hay tribunal constitucional, que los conflictos constitucionales se resuelvan en los tribunales ordinarios de justicia, concretamente en la máxima judicatura, que es la Corte Suprema. Entonces creo que hay más sentido que siga habiendo Claro, un Senado. claro. A mí me parece ahí se aclara un poco más aunque en lo personal, Emilio, no me parece a mí, eh, como periodista, digamos, no, que Sí. alguien ocupe ese rango sin tener preparación para el cargo, porque son 8 años, ¿no? Es que eso es Y como otra no cosa. son, y como no es político el cargo en sí, netamente político, hay algunos que dicen, no, pero el senador debiera representar a la región más que el ámbito político, debe ser un representante de la región. Bueno, ahí se discute un poco, pero es interesante discutirlo. Claro, es Ahora, en que otro Paulino, es aspecto, súper interesante eso, porque eso es otra cosa, es, por ejemplo, los requisitos o la idoneidad para ser elegido senador. claro, O, por ejemplo, los periodos de duración. Pero claro, eso es una cosa distinta a que no exista la instancia. Por claro, supuesto que sí, está muy sí, relacionada, ¿no? Pero yo me creo que la parece. instancia es bueno que siga existiendo. Sí, me parece, me parece. Ahora, hay un asunto ya más contingente, Emilio, que lo quiero llevar allá al terreno de la hípica, de los caballos cuando corren. Mire, el tema de las divergencias, es decir, ¿qué ocurre si esta convención excede su mandato, excede las atribuciones que tiene? Como por ejemplo, algo muy contingente, los acuerdos comerciales a que ha llegado Chile. Hay algunos convencionales que lo dicen claramente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si la convención insiste en su criterio de modificar aquella norma para la cual no tiene atribución? ¿Qué ocurre?
Bueno, Paulino, como tú sabes, yo tuve el honor, ¿no? El privilegio de participar en la mesa técnica que realizó la reforma constitucional al capítulo 15, que de alguna forma definió los límites iniciales de la Convención Constitucional y que definió este itinerario constitucional. Y recuerdo perfectamente la discusión a propósito del artículo 135 de la actual Constitución, que establece los límites de la Convención Constitucional. Y le recuerdo esa discusión porque obviamente fue una discusión muy álgida entre los 14 comisionados, ¿no? Que estuvimos en ese proyecto de reforma constitucional. Mira, a mí me parece central una cosa, y yo creo que en esto hay que dar, más que tranquilidad, hay que eh, eh, constatar lo que ha ocurrido en estos meses, ¿no? Que han sido meses con altos y bajos. Pero hay una cosa que está clara. La Convención Constitucional no se ha tratado de atribuir atribuciones que no tiene. Más allá de lo parafernálico, más allá de que a veces algunos andaban vestidos como monos de anime, algunos convencionales constituyentes, más allá de eso, la Convención Constitucional no se ha salido de los límites de atribución que le ha asignado la Constitución. O sea, no ha tratado de asignarse facultades legislativas, no ha invocado atribuciones, por ejemplo, para intervenir en cuestiones del Poder Judicial, ha hecho un par de declaraciones que uno podrá tener una opinión que pueden no ser tan felices respecto de política contingente. Pero, por ejemplo, yo creo que la Convención sacó una buena declaración después de la primera vuelta presidencial, donde dijo que respetaba a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Para nadie es un misterio que probablemente de esos dos candidatos hay uno que está más cercano a la Convención Constitucional que otro. Pero la declaración que sacó la Convención Constitucional fue una declaración bastante republicana, por así decirlo. Yo creo, Paulino, que la Convención no puede atribuirse o no puede exceder los límites que están establecidos en el artículo 135. Soy de los que cree que eso pasa por los tratados internacionales de cualquier naturaleza, sean limítrofes o comerciales. ¿Por qué, Paulino? Sin entrar en disquisiciones técnicas, ¿no? Porque entiendo no es la idea tampoco, porque cualquier tratado puede ser desahuciado o un Estado puede retirarse de un tratado internacional. Siempre lo puede hacer, con las consecuencias jurídicas que eso tiene. Por lo tanto, que algunos convencionales constituyentes, que algunos sectores planteen que no hay que respetar los límites a los tratados cuando estos son de naturaleza comercial, me parece a mí que es desconocer que el Estado siempre va a poder retirarse de un tratado. Ahora, eso tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Pero los límites están claros. La Convención tiene que respetar el sistema, la República Democrática, tiene que respetar los tratados internacionales, tiene que respetar el Estado de Derecho, las sentencias firmes o ejecutoriadas, ¿no? Y eso yo creo que hasta ahora lo ha respetado y ha demostrado que se ha ceñido a la institucionalidad vigente. O sea, no hay peligro ahí de, de Yo una... no lo veo, Paulino. Claro, porque uno podría pensar que si la contingencia se adueña de los convencionales, que sería una mala señal para el país, digamos, para su estabilidad, podría ocurrir eso. Pero hay algunos analistas que coinciden con ustedes, Emilio, en el sentido de que, al parecer, la elección anterior, la parlamentaria, dio muestras de que el país sigue en una onda de equilibrio, ¿no? Ya, Paulino, mire, es tan importante o tan cierto lo que usted plantea, que piense lo siguiente. Hace algún tiempo atrás se planteó esta idea de que lo que no fuera regulado por los convencionales constituyentes podía ser sometido a los denominados plebiscitos dirimentes. ¿Qué significaba esto? Significaba en la práctica que si los convencionales no llegaban a un acuerdo para regular una determinada materia, ¿no? Que no podían incluir en la propuesta de texto constitucional, esto se resolviera a través de un plebiscito ciudadano en que se le preguntara a la ciudadanía. Pero para poder hacer eso, todos los convencionales constituyentes han reconocido y reconocen que requieren al Congreso, porque se requiere una modificación, una reforma constitucional. Bueno, después de la elección de parlamentaria, lo que está claro es que esa reforma constitucional no tiene ninguna viabilidad, porque no están los 2/3
para modificar la Constitución en esa materia. Y por lo tanto eso va a obligar o obliga a los convencionales constituyentes a ponerse de acuerdo para regular todas las materias, porque no va a existir la posibilidad de plebiscitos dirimentes según cómo quedó conformado el Congreso que va a asumir en marzo del año 2022. Claro, bueno, ahí se aclara un poco, ¿no, Emilio? Ahora, en el plano de, a mí, desde el punto de vista de la ciudadanía, los periodistas siempre nos atribuimos un rol inmerecido, creo yo, que nadie nos ha dado, en el sentido de que tratamos de interpretar el sentimiento ciudadano cuando hablamos con personeros, con dirigentes sociales, políticos, académicos, etcétera, en el sentido de que la pregunta es valorar un poco la iniciativa ciudadana, ¿no? En este momento hay muchas iniciativas ciudadanas de personas y también de organizaciones, en el sentido de que la convención se discuta algunos temas, ¿no? Que no están ahí en la agenda, digamos, oficial, y hay una gran cantidad de ellas ya interpuestas, aunque tienen plazo hasta el 1 de febrero para juntar las 15.000 firmas que se requieren para que la convención las trate. ¿Cuál es su opinión sobre esta modalidad? Me parece una muy buena modalidad, Paulino. Yo creo que, a ver, lo hemos conversado esto en otras oportunidades, ¿no? En cámara y fuera de cámara, Paulino. Sí, sí. Yo creo que esto tiene que ver con que, a ver, el proceso constituyente es un proceso dinámico, no es un proceso estático ni lineal en que solo pueden intervenir los 155 convencionales constituyentes. Es clave y es muy positivo que las comisiones se instalen en regiones, que haya diálogo ciudadano, que la ciudadanía se sienta parte de este proceso. Otra cosa es cómo se va a procesar esa iniciativa legislativa, cuál viabilidad técnica va a tener, pero es clave que el ciudadano y las ciudadanas puedan proponer proyectos de ley, creo que eso, o proponer contenidos a la nueva constitución. Fíjense que yo de hecho voy a asistir como profesor, como académico el lunes que viene, el lunes 20, voy a asistir a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Me inscribí como profesor y voy a asistir a dar una opinión respecto de materias de derechos fundamentales. Y así lo han hecho no solo académicos, lo han hecho muchos representantes de la sociedad civil. Y eso va acompañado de estas iniciativas que grupos ciudadanos pueden promover o presentar para que se incluyan en el texto constitucional. Y yo lo veo eso muy de mucha relevancia, ¿no? Porque al final de cuentas permite que este proceso sea un proceso que permea la sociedad civil y que no solo se ve entre los que fueron electos convencionales constituyentes. Oye, Emilio, ¿usted nos puede adelantar qué va a plantear el día 20? Sí, sí, yo voy a exponer sobre el derecho a la protección de datos personales, que es una materia Ajá, en la que me he estado sí. especializando en el último tiempo, ¿no? Que es el derecho a la protección de datos personales en la nueva Constitución. Hoy día hoy día la Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales, pero a mi juicio, no en mi opinión, Ujú, aquí hay una oportunidad para fortalecer mucho más ese derecho, que no es un derecho del futuro, Paulino, es un derecho muy presente. Fíjese ajá, usted que estamos ahora hablando por una plataforma virtual que está sí, realizando un tratamiento de nuestros datos personales. claro. Todos circulamos con estos aparatitos que son los teléfonos celulares que hacen un tratamiento de nuestra información y de nuestra data. Y eso tiene Sí, que ver con el derecho a la protección de datos. Y claro. además, en el caso chileno, no está acompañado de una institucionalidad que regule y tutele ese derecho. Entonces, yo voy a Ajá, ir el lunes a las 17 horas, creo, en ujú, principio, sí. a conversar sobre esto en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Claro, a propósito de eso, Emilio, le contaba yo a algunos colegas periodistas que se me ocurrió hace 2 años atrás comprar por internet unas botellas de vino, ¿no? Y las compré, llegó todo muy bien, me llegó el envío a casa, la calidad del vino, así todo estaba muy bien. Eso fue hace 2 o 3 años atrás.
Hoy, hoy recibo 80 mensajes de 80 proveedores distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo se filtró eso? Es decir, yo me imagino que usted apunta a eso, ¿no? Un poco a la privacidad Por de la relación. supuesto, supuesto. O sea, la protección de datos personales, Paulino, es un derecho que se relaciona con dos cuestiones que son súper importantes. Uno, con evitar la intromisión y el tratamiento de terceros, que pueden ser instituciones públicas o privadas, respecto de nuestra data o información. Esa es una dimensión, el evitar la intromisión y el tratamiento de nuestra data o información. Pero también se vincula con una cuestión que es que yo puedo saber y tengo el derecho a saber si mis datos están siendo tratados y puedo solicitar que ese tratamiento deje de realizarse y puedo perseguir mi información, controlar mi data. Esto está súper desarrollado, por ejemplo, en Europa, pero nosotros en Chile no tenemos regulación o tutela alguna. Fíjense usted, no quiero extenderme en este tema, sé que no es el, pero fíjense ustedes que la ley que tenemos que regula esta materia, que es la ley 19.628, es del año 1999. Cuando surge, no habían redes sociales. Entonces, nuestra legislación es absolutamente anacrónica, pero además no está acompañada de una institucionalidad. Porque hoy día, por ejemplo, a propósito del COVID, o por ejemplo respecto a nuestra información bancaria, no sé si se recuerda, Sí, Paulino, hace no tanto tiempo atrás, cuando se filtran bases de datos del Banco Estado, del Banco de claro, Chile. Bueno, ¿qué exactamente. hacen los titulares de esa información? ¿A quién recurren? Están en indefensión. Entonces, este es un derecho muy importante, reitero, no para el futuro, es un derecho muy importante ahora. Yo tengo la impresión de que el tomador de decisión no le ha dado mucha importancia. Ayer en Chile, fíjese usted, entró en vigor la tecnología 5G, Claro. y eso va a permitir un mayor almacenamiento de datos, una mayor transferencia de datos, y nosotros no tenemos tutela ni regulación en esta materia. Entonces, este El es un tema 5G muy importante. puede convertir el enemigo encubierto, este 5G, ¿no? Claro. Oye, Emilio, y a ver, lo voy a llevar a las sombras ahora, a las sombras. Mire, yo tengo la impresión, Emilio, de que hay muchas personas que se dedican no solamente a la política, se dedican a todo tipo de actividades. Entre ellas probablemente están muchos convencionales que reaccionan a veces muy contingentemente a materias de interés, ¿no? Es decir, emocionalmente, diría yo. ¿Qué podría ocurrir, Emilio, si en el momento de la decisión final, por alguna argucia, alguna circunstancia, eh, una mayoría se inclina por eh, las personas que van a ir a votar, me refiero, por rechazar la proposición de la convención? Una cuestión emocional, digamos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? La ley establece que si se rechaza eso, continúa o sigue vigente la Constitución de 1980, ¿no es cierto? Pero eso, todos lo sabemos, es irreal. Eso no corresponde a la realidad del país. Y me gustaría que usted nos diera su apreciación ya más bien académica, un poco para ilustrar a nuestros amigos, ¿no? Porque esos fantasmas recurren, están ahí, aparecen de vez en cuando. Uno como periodista los escucha. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener a un abogado, un profesor de Derecho Constitucional, me gustaría que se refiriera, pero muy claramente, a esa posibilidad. ¿Cómo se abordaría esa posibilidad? A ver, Paulino, yo primero creo que, lo primero que quisiera decir es que la democracia es la democracia, ¿no? Y en la democracia las votaciones se respetan aunque no nos gusten. Pero lo segundo que quiero decir es que yo creo que en el hipotético y extrañísimo y casi imposible escenario de que en el plebiscito de salida o ratificatorio no se apruebe el texto constitucional que la convención proponga, el proceso constituyente chileno no se va a detener.
¿Me explico? Podrá tener una pausa, podrá tener un revés, pero yo creo que no se va a detener esta ola de cambio constitucional, aún en el hipotético e improbable caso que el plebiscito de salida o ratificatorio se rechace. ¿Y por qué creo esto? Porque, bueno, es evidente que la ciudadanía quiere un cambio de modelo institucional. Lo quiere probablemente con gradualidad, sin violencia, mucho más moligerado de lo que se podría haber pensado hace un tiempo atrás. Pero quiere una nueva constitución porque quiere nuevas reglas del juego. Oiga, si el plebiscito para aprobar la elaboración de una nueva constitución obtuvo casi el 80% de la votación. Pero además, en la reforma al capítulo 15 que se elaboró, en la que yo tuve el privilegio de participar, se establece un mecanismo de reemplazo del texto constitucional que en el peor de los casos va a quedar ahí y por lo tanto se podrá aplicar en el corto mediano plazo nuevamente. Ahora, yo creo, insisto, que el proceso constituyente no se va a detener. No creo, mire, uno, bueno, a esta altura nunca sabe, ¿no? Porque las elecciones son las elecciones, pero yo veo muy improbable, Paulino, tendríamos que tener una propuesta de nueva constitución que no le hiciera ningún sentido a la gente para que el plebiscito de salida o ratificatorio no se aprobara. Ese va a ser un plebiscito además que va a ser por voto obligatorio, Simple mayoría, ¿no? simple mayoría, Sí. y por supuesto abre un espacio de incertidumbre porque hasta ahora está votando el 50% del padrón electoral y en esa votación va a tener que participar todo el padrón electoral. Pero yo creo que vamos a tener una votación que va a dar cuenta de lo que la sociedad chilena está demandando. Yo reitero, en esto creo que han habido señales muy claras y la propia elección que vamos a enfrentar seguramente el domingo que viene, ¿no? El domingo 19, va a dar cuenta también de aquello, ¿no? En términos de que la ciudadanía quiere ciertas condiciones de tranquilidad, de estabilidad, de gradualidad, avanzar hacia un nuevo diseño institucional. Emilio, sin interés en polemizar en política contingente, que está muy lejana de nuestras intenciones acá en el portal, ¿no? Pero hay mucha gente, y yo comparto esas aprehensiones, digamos, con H, esas aprehensiones. En Santiago, el distrito más grande, el conglomerado más grande del país, es electa senadora de la República una ciudadana que entiendo que es asistente social, es una gran mayoría, y la percepción es que esa dama recibe el apoyo ciudadano como un símbolo de rechazo a la violencia. Ella fue objeto de violencia, ¿no? Y recibe ese respaldo, yo diría, emocional, ¿no? En un cargo eminentemente político, como es un senador de la República. Entonces me refiero a esa aprehensión, a una emocionalidad que pudiese llevar a una mayoría a hacer algo que es, y concuerdo con usted en esa precisión, algo absurdo de rechazar el texto, ¿no? Una cosa así. Entonces, a mí no me queda claro cuál es la salida. Usted habla del seguir, que el proceso no se detiene. Claro. No sé cómo hacerlo. Lo que quiero decir es que yo creo que, a ver, los procesos constituyentes generalmente, no solo en Chile, sino que en la experiencia mundial, suponen crisis políticas o crisis sociales o culturales. Yo creo que Chile está en un cambio social, político y cultural. De eso da cuenta la elección que vamos a tener el próximo domingo, porque tenemos dos candidatos que potencialmente pueden ser presidentes de la República que no obedecen a la lógica más tradicional de la política partidista. Fíjese usted, Boric era el candidato de la izquierda que no era el privilegiado. Y Kast es un candidato que, bueno, era como el candidato incómodo. Y hoy día los dos están disputando la presidencia de Chile. Y fíjense que no hay un candidato de los bloques políticos tradicionales de los últimos 30 o 40 años en Chile. ¿De qué da cuenta eso, creo yo? Yo creo que hay un cambio cultural
en la sociedad chilena, y eso se refleja en la política. Bueno, precisamente las constituciones también obedecen a esos cambios culturales. Entonces yo creo que si es que en el improbable evento, que reitero, yo creo casi imposible, que se rechazara el plebiscito de salida, probablemente va a seguir existiendo la presión social, cultural, por un cambio en el diseño institucional. ¿Cómo se canaliza esa presión social? Bueno, tendrá que ser a través del Congreso, tendrá que ser a través de la movilización social, que probablemente va a tener que ser más pacífica para que pueda llegar a puerto, o será a través de la iniciativa del propio gobierno de turno. Pero yo creo que ese cambio, esa presión por un nuevo diseño institucional, aun cuando el plebiscito de salida eventualmente se pierda, va a ser importante y va a hacer que más temprano que tarde no estemos de nuevo en un proceso constituyente. Pero reitero, creo que eso es muy poco probable que ocurra. Más temprano que tarde. Esa Más es la frase. temprano que tarde, sí. Dale, Más temprano que tarde. bueno, amigos, hemos tenido hoy día un regalo, digamos, un regalo anticipado de Navidad al contar con una opinión tan versada como la del profesor Emilio Iñate Vieira, un prestigioso abogado chileno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y que se ha hecho un tiempito en su agenda para dilucidarnos estos, estas proposiciones, estas opiniones que a veces confunden a la opinión pública. Emilio, muchas gracias nuevamente por haber participado con nosotros, y ya tendremos en el futuro la posibilidad nuevamente de molestarlo para que nos dé luces sobre muchos temas de interés nacional. Muchas gracias, Emilio, por su participación. Muchas gracias a usted, Paulino. Al contrario, un agrado poder compartir con los amigos de Portal Citerior. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, y ustedes, amigos de Portal, estén atentos porque nuevamente estamos ya de nuevo con nuestras entrevistas, con nuestras notas, para que mantengamos el contacto siempre con ustedes y poder así satisfacer la curiosidad y mantengamos esa línea de comunicación. Muchas gracias, amigos, a ustedes. Hasta luego, Emilio. Adiós, amigos. Hasta luego. Luego, chao.